Existe una pregunta que casi nadie se hace cuando mira las estrellas. ¿Qué hay exactamente por encima y por debajo de nosotros en el cosmos? No arriba en el sentido de la atmósfera, sino en la dirección perpendicular al plano de nuestra galaxia. La respuesta es asombrosa y perturbadora al mismo tiempo. Por encima del sistema solar, alejándose miles de años luz, encontrarás estrellas antiguas que nacieron antes de que existieran los planetas. Nubes de gas que se extienden durante millones de años luz. Y finalmente, el vacío intergaláctico más absoluto que puedas imaginar. Por debajo, una historia diferente pero igualmente extraordinaria. Hoy haremos ese viaje. Si te intriga explorar el cosmos desde perspectivas que nadie considera, no olvides suscribirte. Para comenzar este viaje, necesitamos establecer dónde estamos exactamente en la galaxia. La Vía Láctea es una galaxia espiral barrada, un disco gigante de gas, polvo y cientos de miles de millones de estrellas que gira lentamente alrededor de un núcleo central masivo. Este disco tiene aproximadamente 100.000 años luz de diámetro, pero solo entre 1.000 y 2.000 años luz de grosor en la región donde habitamos. Es, en términos relativos, extraordinariamente delgado, como una hoja de papel vista desde el borde. Nuestro sistema solar está ubicado en uno de los brazos espirales de esta galaxia, el brazo de Orión, también llamado el espuelón de Orión. Estamos a aproximadamente 27.000 años luz del centro galáctico, a unos 2/3 del camino desde el núcleo hasta el borde del disco. No estamos en el centro ni en el borde, sino en una región intermedia relativamente tranquila de la galaxia. Pero aquí está el detalle que muchas personas no consideran. Nuestro sistema solar no está exactamente en el plano medio del disco galáctico. Estamos ligeramente por encima de él, aproximadamente 56 años luz por encima del plano ecuatorial de la Vía Láctea. Y no solo eso, sino que estamos en movimiento. El sistema solar oscila suavemente hacia arriba y hacia abajo a través del plano galáctico como un caballo en un tío vivo cósmico, completando una oscilación completa cada 60 a 70 millones de años. Esta oscilación es fascinante porque significa que en diferentes épocas de la historia de la Tierra hemos estado en posiciones muy diferentes con respecto al plano galáctico. Hace 35 millones de años estábamos en el lado opuesto del plano galáctico del que estamos ahora. En otros 35 millones de años estaremos del otro lado nuevamente. Algunos científicos han especulado que esta oscilación galáctica podría estar relacionada con los períodos de extinción masiva en la Tierra. La teoría sugiere que cuando el sistema solar cruza el plano galáctico denso, donde la concentración de materia es mayor, existe un mayor riesgo de perturbaciones gravitacionales que podrían enviar cometas desde la nube de Oort hacia el sistema solar interior. Sin embargo, esta conexión todavía es debatida y no está firmemente establecida. Ahora bien, para entender qué hay por encima y por debajo del sistema solar, necesitamos pensar en escalas diferentes. Hay varias capas o niveles que encontraríamos si viajáramos en dirección perpendicular al plano galáctico, y cada capa es radicalmente diferente de las demás. La primera capa, la más inmediata, es lo que los astrónomos llaman el disco delgado de la galaxia. Esta es la región donde vivimos, una zona de unos 1000 años luz de grosor, en la que se concentra la mayor parte de las estrellas jóvenes y brillantes, los brazos espirales, el gas y el polvo interestelar, y la mayoría de la actividad de formación estelar. Es la parte más densa y activa de la galaxia, y es nuestro hogar cósmico inmediato. Si comenzáramos a alejarnos perpendicular al plano, en las primeras decenas de años, luz todavía estaríamos inmersos en esta región familiar. Las estrellas serían similares a las que vemos desde la Tierra, mezclas de estrellas jóvenes azules y blancas, estrellas de mediana edad como nuestro Sol, y estrellas más viejas de color amarillo y naranja. El gas interestelar sería visible en forma de nebulosas brillantes y oscuras. Sería un territorio relativamente familiar, aunque ya estaríamos lo suficientemente lejos como para ver el disco galáctico extendiéndose a nuestro alrededor.
Pero a medida que continuamos alejándonos a cientos y luego miles de años luz del plano galáctico, comenzaríamos a entrar en un territorio completamente diferente. Las estrellas se volverían más escasas, las nebulosas desaparecerían casi por completo, y el tipo de estrellas que encontraríamos cambiaría dramáticamente. Habríamos entrado en lo que se conoce como el disco grueso de la galaxia, una capa más extensa y menos densa que el disco delgado, con un grosor de aproximadamente 3.500 años luz. Las estrellas aquí son sistemáticamente más viejas que las del disco delgado, con edades típicas de 8 a 10.000 millones de años, comparadas con las 2 a 4.000 millones de años típicas del disco delgado. Estas estrellas antiguas del disco grueso tienen una composición química diferente. Son más pobres en metales, que es el término que los astrónomos usan para describir todos los elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Esta pobreza en metales es un indicador de su antigüedad, ya que se formaron cuando el universo contenía menos elementos pesados, antes de que generaciones de supernovas enriquecieran el medio interestelar con carbono, oxígeno, hierro y otros elementos más pesados. Caminar entre las estrellas del disco grueso sería caminar entre los ancianos de la galaxia. Estas estrellas son tan viejas que cuando se formaron, la Tierra no existía, el sistema solar no existía, e incluso nuestro Sol todavía tardaría miles de millones de años en nacer. Son supervivientes de una era diferente del universo, cuando todo era más simple, más primitivo, y los elementos necesarios para la vida apenas comenzaban a acumularse en el cosmos. Y lo que espera más allá del disco grueso es aún más extraordinario y sorprendente. Más allá del disco grueso, a miles de años luz por encima y por debajo del plano galáctico, encontramos una de las estructuras más antiguas y misteriosas de nuestra galaxia, el halo galáctico. Esta región esférica y difusa que rodea todo el disco de la Vía Láctea es un territorio radicalmente diferente a todo lo que hemos descrito hasta ahora. El halo galáctico se extiende desde el borde del disco hasta distancias de 100.000 años luz o más del centro galáctico en todas las direcciones, incluyendo perpendicular al plano. Es una región enormemente vasta, pero extraordinariamente vacía comparada con el disco. Las estrellas aquí son escasas, separadas por distancias mucho mayores que en el disco. Si pudieras pararte en una estrella del halo y mirar a tu alrededor, el cielo nocturno se vería mucho más oscuro y solitario que desde la Tierra. Las estrellas del halo son las más antiguas de toda la galaxia. Muchas tienen más de 12.000 millones de años, casi tan viejas como el universo mismo. Se formaron en los primeros tiempos de la historia cósmica, cuando la Vía Láctea era apenas una nube de gas primordial comenzando a colapsar bajo su propia gravedad. En aquella época, el universo contenía principalmente hidrógeno y helio, los dos elementos más simples, creados directamente en el Big Bang. Las estrellas del halo son extremadamente pobres en metales, mucho más que incluso las del disco grueso. Son ventanas directas a una era del universo cuando la química era radicalmente más simple. No había suficiente carbono para la bioquímica compleja. No había suficiente hierro para los núcleos planetarios. No había suficiente oxígeno para los océanos. En aquella era, la vida como la conocemos habría sido imposible. Las estrellas del halo son fósiles vivientes, de un universo que existía antes de que la complejidad fuera posible. Pero el halo no está completamente vacío. Contiene algunas de las estructuras más hermosas y fascinantes del cosmos, los cúmulos globulares. Estos son grupos densos y esféricos de estrellas, conteniendo desde decenas de miles hasta varios millones de estrellas en un volumen relativamente pequeño. La Vía Láctea tiene aproximadamente 150 cúmulos globulares conocidos, la mayoría distribuidos en el halo por encima y por debajo del plano galáctico. Imagina un cúmulo globular, una esfera densa de estrellas, apretadas tan cerca unas de otras que desde el interior el cielo nocturno estaría literalmente repleto de estrellas brillantes. Mientras que desde la Tierra vemos aproximadamente 5.000 estrellas a simple vista en el cielo nocturno, desde el centro de un cúmulo globular podrías ver millones de estrellas brillantes. La noche nunca sería completamente oscura.
El cielo brillaría con una luz tenue pero persistente de millones de soles distantes. El cúmulo globular más famoso visible desde la Tierra es Omega Centauri, un gigante que contiene aproximadamente 10 millones de estrellas y está a unos 16.000 años luz de distancia. Es tan brillante que los observadores del hemisferio sur pueden verlo a simple vista como una estrella borrosa. Pero Omega Centauri es excepcional, incluso entre los cúmulos globulares, más masivo y complejo que la mayoría. Estos cúmulos globulares son extraordinariamente antiguos, con edades de 12 a 13.000 millones de años. Son tan viejos que algunos científicos creen que podrían ser los núcleos de galaxias enanas que fueron devoradas por la Vía Láctea en el pasado distante. Cuando dos galaxias se fusionan, las estrellas centrales de la galaxia más pequeña pueden sobrevivir como un cúmulo globular orbitando la galaxia más grande. En ese sentido, los cúmulos globulares en el halo de nuestra galaxia podrían ser los restos fosilizados de galaxias que existieron hace miles de millones de años y fueron absorbidas por la Vía Láctea. Hay algo profundamente conmovedor en esta idea. Cuando miras un cúmulo globular a través de un telescopio, podrías estar mirando los restos del núcleo de una galaxia que existió antes de que nuestro Sol naciera, una civilización estelar completa que fue devorada y absorbida por nuestra galaxia, con solo su corazón más denso sobreviviendo como testigo de lo que una vez fue. Los cúmulos globulares también tienen propiedades físicas fascinantes. En su interior, las estrellas están tan próximas entre sí que las colisiones e interacciones gravitacionales directas son comunes. Estas interacciones pueden crear sistemas estelares exóticos, como pulsares de milisegundos, estrellas de neutrones que giran cientos de veces por segundo, o estrellas azules rezagadas, objetos que parecen más jóvenes de lo que deberían ser porque han robado material de una estrella compañera. Algunos cúmulos globulares también podrían albergar agujeros negros de masa intermedia en sus centros, objetos con masas entre las de los agujeros negros estelares, que son el resultado de la muerte de estrellas masivas, y los agujeros negros supermasivos que habitan los centros de las galaxias. Estos agujeros negros de masa intermedia son extraordinariamente difíciles de detectar y estudiar, y los cúmulos globulares son uno de los mejores laboratorios naturales para encontrarlos. Pero los cúmulos globulares son solo una de las características del halo galáctico. Hay algo mucho más masivo e invisible que impregna todo el halo, y que, aunque no podemos verlo directamente, sabemos que debe estar ahí: la materia oscura. La materia oscura es una de las grandes incógnitas de la física moderna. Es una forma de materia que no emite, absorbe, ni refleja luz de ningún tipo, haciendo que sea completamente invisible para nuestros telescopios. Sin embargo, su presencia se traiciona por sus efectos gravitacionales. Las galaxias giran a velocidades que no pueden explicarse solo con la materia visible que contienen. Debe haber materia adicional invisible que proporcione la gravedad necesaria para mantener unidas a las galaxias. En la Vía Láctea, la materia oscura está distribuida principalmente en el halo galáctico, formando una esfera difusa de material invisible que se extiende mucho más allá del disco visible. Esta esfera de materia oscura, llamada el halo de materia oscura, es aproximadamente 10 veces más masiva que toda la materia visible de la galaxia combinada. Es, por mucho, el componente más masivo de nuestra galaxia, aunque sea completamente invisible. Si pudieras viajar por el halo galáctico, estarías inmerso en esta nube de materia oscura sin saberlo. No la verías, no la sentirías, no interactuaría con tu cuerpo de ninguna manera detectable, pero estaría ahí, proporcionando la gravedad que mantiene unida a la galaxia, permitiendo que las estrellas orbiten a las velocidades que observamos, y creando el potencial gravitacional dentro del cual se formaron todas las estructuras que conocemos. La naturaleza exacta de la materia oscura sigue siendo un misterio. Los físicos han propuesto docenas de candidatos, desde partículas hipotéticas como los WIMPs, partículas masivas de interacción débil, hasta acciones, neurinos, estériles y objetos macroscópicos como agujeros negros primordiales formados en los primeros momentos después del Big Bang. Experimentos en todo el mundo
buscan activamente señales de materia oscura, pero hasta ahora nada ha sido confirmado definitivamente. Lo que sí sabemos es que sin la materia oscura, las galaxias como la Vía Láctea no existirían en su forma actual. Las estrellas se dispersarían, los brazos espirales se disolverían, y la estructura familiar que llamamos hogar cósmico simplemente no sería posible. La materia oscura, invisible e incomprendida es sin embargo esencial para nuestra existencia. Entonces, lo que hay por encima y por debajo del sistema solar incluye, en capas sucesivas, el disco delgado familiar, el disco grueso de estrellas ancianas, el halo galáctico con sus cúmulos globulares y su materia oscura invisible. Pero hay más, mucho más. Porque más allá del halo galáctico, esperan estructuras de una escala tan vasta que el halo mismo parecerá pequeño en comparación. Cuando dejamos atrás el halo galáctico y nos adentramos en el espacio que existe verdaderamente por encima y por debajo de la Vía Láctea, entramos en un territorio que desafía completamente nuestra comprensión de la escala. El halo galáctico se extiende hasta quizás 100.000 años luz del centro de la galaxia. Pero más allá de eso, el espacio intergaláctico se abre en toda su inmensidad. El espacio intergaláctico es el territorio más vacío del universo conocido. No es el vacío del espacio entre planetas, que aunque parece vacío, está lleno de partículas del viento solar, polvo interplanetario y luz solar. Tampoco es el vacío del espacio interestelar dentro de la galaxia, que contiene gas interestelar, polvo, rayos cósmicos y el campo magnético galáctico. El espacio intergaláctico es un vacío de una profundidad casi absoluta. En el espacio intergaláctico, la densidad de materia cae a aproximadamente un átomo por metro cúbico, comparado con los varios átomos por centímetro cúbico típicos del medio interestelar dentro de una galaxia. Es un vacío tan completo que si tomáramos el mejor vacío que los ingenieros pueden crear en laboratorios terrestres, parecería denso y repleto en comparación con el espacio intergaláctico. La temperatura en el espacio intergaláctico es de apenas unos pocos grados por encima del cero absoluto, cerca de menos 270 grados Celsius. No hay estrellas para proporcionar calor. No hay polvo para absorber y reemitir radiación. Solo el tenue resplandor de la radiación cósmica de fondo de microondas. El eco del Big Bang, que llena todo el universo uniformemente con una temperatura de aproximadamente menos 272,9 grados Celsius, apenas 2,7 grados por encima del cero absoluto. Pero aunque el espacio intergaláctico parece vacío y muerto, no está completamente desprovisto de estructura. Contiene tenues filamentos de gas caliente, conocidos como el medio intergaláctico o doble UHIM, por sus siglas en inglés, que forman parte de la red cósmica a gran escala del universo. Este gas, aunque increíblemente tenue, contiene una cantidad significativa de los bariones, partículas ordinarias del universo, que los cosmólogos han buscado durante décadas en lo que se llamó el problema de los bariones faltantes. Ahora bien, si continuamos nuestro viaje perpendicular a la galaxia, alejándonos en la dirección del norte galáctico o del sur galáctico, eventualmente encontraremos otras galaxias. La Vía Láctea no está sola en el universo. Forma parte de un pequeño grupo de galaxias llamado el Grupo Local, que contiene aproximadamente 54 galaxias conocidas dentro de un volumen de aproximadamente 10 millones de años luz de diámetro. Las galaxias más prominentes del Grupo Local son la Vía Láctea y Andrómeda, también conocida como M31. Andrómeda es una galaxia espiral similar a la nuestra, pero significativamente más grande, con aproximadamente 1 billón de estrellas comparadas con los 200 a 400.000 millones de la Vía Láctea. Andrómeda está actualmente a aproximadamente 2.400.000 años luz de distancia, pero se está acercando a nosotros a una velocidad de unos 110 kilómetros por segundo. En aproximadamente 4.500 millones de años, Andrómeda y la Vía Láctea colisionarán. Esta colisión galáctica, que en realidad tardará miles de millones de años en completarse, ya que las galaxias son principalmente espacio vacío, transformará ambas galaxias en una única galaxia elíptica gigante, que algunos astrónomos ya han apodado Lactómeda.
Aunque las galaxias se fusionarán dramáticamente, las probabilidades de que las estrellas individuales colisionen son minúsculas. El sistema solar probablemente sobrevivirá a la fusión, aunque su posición en la nueva galaxia podría ser completamente diferente. Pero volvamos a nuestra perspectiva vertical. Si miramos directamente hacia arriba o hacia abajo desde el plano galáctico, ¿en qué dirección encontraremos las galaxias vecinas más cercanas? En la dirección del polo norte galáctico, que es la dirección que apunta hacia la constelación de Coma Berenices y Virgo en nuestro cielo, encontramos algo extraordinario: el cúmulo de Virgo. Este es el cúmulo de galaxias más cercano a nuestro grupo local, conteniendo más de 1.300 galaxias en un volumen de aproximadamente 8 millones de años luz de diámetro, a unos 55 millones de años luz de distancia. El cúmulo de Virgo está dominado por galaxias elípticas gigantes, incluyendo M87, una galaxia monstruosa que contiene varios billones de estrellas y alberga en su centro el agujero negro supermasivo que fue fotografiado por el telescopio de Horizonte de Eventos en 2019, la primera imagen de un agujero negro en la historia. Este agujero negro tiene una masa de 6.500 millones de veces la del Sol, tan masivo que si estuviera en nuestro sistema solar, engulliría todo el interior del mismo. El cúmulo de Virgo es el corazón de una estructura aún mayor llamada el supercúmulo de Virgo, o supercúmulo local, que contiene nuestro grupo local como un pequeño apéndice en su periferia. Este supercúmulo tiene un diámetro de aproximadamente 110 millones de años luz y contiene más de 1 millón de galaxias. Pero incluso el supercúmulo de Virgo es solo una pequeña parte de una estructura aún más grande. En 2014, un equipo de astrónomos dirigido por Brent Tully utilizó datos de velocidades de galaxias para mapear la estructura a gran escala del universo local, y descubrió que nuestro supercúmulo local forma parte de una superestructura titánica que llamaron Laniakea, palabra hawaiana que significa cielo inconmensurable. Laniakea es un supercúmulo de supercúmulos, una red de filamentos de galaxias que se extiende durante 500 millones de años luz y contiene la masa de 100 millones de miles de millones de soles. Dentro de Laniakea, todas las galaxias están siendo atraídas gravitacionalmente hacia una región de especial densidad conocida como el Gran Atractor, una anomalía gravitacional ubicada a unos 250 millones de años luz de nosotros en la dirección de la constelación de Centaurus. El Gran Atractor es fascinante y misterioso porque está en gran parte oculto detrás del plano de nuestra propia galaxia. La concentración de gas, polvo y estrellas en el disco de la Vía Láctea bloquea nuestra vista hacia esa región del espacio en longitudes de onda visibles. Los astrónomos han podido estudiarlo usando radiotelescopios e infrarrojo, que pueden penetrar el polvo galáctico, pero todavía hay mucho que no entendemos sobre esta enorme concentración de masa que está tirando de toda nuestra región del universo. Ahora miremos en la dirección opuesta, hacia el polo sur galáctico. Esta dirección, que en nuestro cielo apunta hacia la constelación de Sculptor, tiene una propiedad especial que los astrónomos han aprovechado intensamente. Está relativamente libre de la contaminación de gas y polvo de nuestra propia galaxia. Esto significa que desde la perspectiva del polo sur galáctico tenemos una ventana relativamente clara hacia el universo distante. Es precisamente por esto que algunas de las observaciones más profundas del universo se han hecho apuntando los telescopios hacia esta dirección. El famoso campo profundo del Hubble, tomado en 1995, apuntaba en una dirección cercana al polo norte galáctico por razones similares. En esa imagen, tomada durante 10 días de exposición, el telescopio Hubble capturó miles de galaxias en un pequeño parche del cielo del tamaño aparente de un grano de arena sostenido a un brazo de distancia. En la dirección del polo sur galáctico existe también una estructura notable conocida como el Void de Sculptor, o el Void local, una región de espacio relativamente vacía de galaxias. Los voids son las estructuras más grandes del universo, regiones de espacio que pueden tener cientos de millones de años luz de diámetro y están casi completamente desprovistas de galaxias. Las galaxias están distribuidas en el universo no uniformemente,
sino en una red cósmica de filamentos y paredes que rodean estos inmensos vacíos. Esta red cósmica, la estructura a gran escala del universo, es uno de los descubrimientos más impresionantes de la cosmología moderna. Cuando los astrónomos mapearon las posiciones de millones de galaxias, descubrieron que no están distribuidas al azar, sino en una red tridimensional intrincada que se asemeja a una esponja o a la estructura de una neurona gigante. Los filamentos de galaxias forman las paredes de esta red, y en las intersecciones donde se cruzan varios filamentos se encuentran los cúmulos y supercúmulos de galaxias más masivos. Entre los filamentos se extienden los inmensos voids casi vacíos. Esta estructura es el resultado de pequeñas fluctuaciones en la densidad del universo primitivo, amplificadas por la gravedad durante miles de millones de años. Las regiones ligeramente más densas atrajeron más materia, formando filamentos y cúmulos. Las regiones ligeramente menos densas perdieron materia, convirtiéndose en voids. El universo que vemos hoy es el producto de miles de millones de años de gravedad esculpiendo estas estructuras a partir de las semillas plantadas en los primeros momentos después del Big Bang. Entonces, cuando nos preguntamos qué hay por encima y por debajo del sistema solar, la respuesta se despliega en capas de complejidad creciente. Inmediatamente por encima y por debajo, el disco galáctico familiar. Más allá, el halo con sus estrellas ancianas y cúmulos globulares. Más allá aún, el espacio intergaláctico casi vacío. Y en la distancia, el grupo local, el cúmulo de Virgo, el supercúmulo de Laniakea, y finalmente la red cósmica que estructura todo el universo observable. Hemos viajado desde el plano de nuestra galaxia hacia arriba y hacia abajo, atravesando capas de realidad cósmica cada vez más vastas y más antiguas. Pero este viaje imaginario no es solo un ejercicio de escala. Nos enseña cosas profundas sobre la naturaleza del universo, sobre cómo se estructuran las galaxias, sobre el tiempo cósmico y sobre nuestra propia posición en el cosmos. Una de las revelaciones más importantes de esta perspectiva vertical es la dimensión temporal. Cuando viajamos hacia el halo galáctico y encontramos estrellas de 12.000 millones de años, no solo estamos viajando en el espacio, estamos viajando en el tiempo. Las estrellas del halo son fósiles vivos de una era del universo radicalmente diferente a la actual. Estudiarlas es como leer un libro de historia escrito en las propias estrellas. Los astrónomos que estudian estas estrellas antiguas están haciendo arqueología cósmica. Analizando la composición química de las estrellas del halo, pueden determinar qué elementos estaban disponibles en el universo primitivo y cómo la producción de elementos pesados ha cambiado con el tiempo. Esto les permite reconstruir la historia química de la galaxia, rastreando cómo generaciones de estrellas han enriquecido progresivamente el medio interestelar con los elementos necesarios para la vida. Esta historia química es fascinante. El universo primitivo era químicamente aburrido, casi exclusivamente hidrógeno y helio. Las primeras estrellas masivas vivieron y murieron rápidamente, enriqueciendo el medio interestelar con los primeros elementos pesados. Cada generación subsiguiente de estrellas fue formada de material más enriquecido, produciendo aún más elementos pesados al morir. Con el tiempo, el universo se volvió químicamente más rico y complejo. Nuestro Sol es un producto de este enriquecimiento progresivo. Contiene aproximadamente 2% de su masa en forma de elementos más pesados que el helio, una fracción que puede parecer pequeña, pero que es enormemente importante. Sin ese 2%, no habría rocas, no habría agua, no habría carbono, no habría vida. Las estrellas del halo, con sus fracciones de metales 100 veces menores, vivieron en un universo donde la vida como la conocemos habría sido imposible. Hay también algo profundamente instructivo en la estructura vertical de la galaxia, para entender cómo se forman y evolucionan las galaxias en general. El disco delgado, el disco grueso y el halo representan diferentes épocas en la historia de formación de la Vía Láctea. El halo se formó primero, hace más de 12.000 millones de años, cuando la protogalaxia colapsó rápidamente. En esa fase, las estrellas se formaron en una distribución esférica desordenada. Luego, el gas restante que no se había convertido en estrellas
continuó colapsando, pero ahora también rotando. La rotación hizo que el gas se aplanara en un disco, de la misma manera que una masa de pizza se aplana cuando se hace girar. Este proceso formó primero el disco grueso y luego el disco delgado más concentrado donde habitamos hoy. Esta secuencia de formación explica muchas de las diferencias que observamos entre estas regiones. Las estrellas del halo se formaron antes de que la galaxia se aplanara, por lo que están distribuidas esféricamente y tienen órbitas que pueden ser muy inclinadas respecto al plano galáctico, algunas incluso orbitando en dirección retrógrada, es decir, en el sentido contrario a la mayoría de las estrellas del disco. Las estrellas del disco se formaron después y tienen órbitas más circulares y bien alineadas con el plano galáctico. Uno de los aspectos más emocionantes de la astronomía moderna es que podemos observar galaxias en diferentes etapas de su evolución mirando galaxias distantes. Cuando miramos galaxias que están a miles de millones de años luz de distancia, las estamos viendo como eran hace miles de millones de años, cuando el universo era más joven. Esto nos permite estudiar cómo las galaxias cambian con el tiempo, cómo acumulan masa, cómo desarrollan sus estructuras y cómo finalmente pueden fusionarse o morir. Las observaciones con el telescopio espacial James Webb, lanzado en diciembre de 2021, han revolucionado nuestra comprensión de las galaxias en el universo temprano. Webb puede ver galaxias que se formaron apenas cientos de millones de años después del Big Bang, cuando el universo tenía solo una fracción de su edad actual. Estas galaxias primitivas son sorprendentemente diferentes de las galaxias maduras como la Vía Láctea, siendo más irregulares, más activas y a veces más masivas de lo que los modelos predicen. Pero la perspectiva vertical también nos da información sobre algo que afecta directamente al sistema solar: la exposición a diferentes entornos galácticos a medida que oscilamos a través del plano. Como mencionamos en el primer bloque, el sistema solar oscila hacia arriba y hacia abajo, a través del plano galáctico, con un periodo de unos 60 a 70 millones de años. Cada vez que cruzamos el plano, nos adentramos en la región más densa de la galaxia, donde la concentración de gas, polvo, estrellas y potencialmente materia oscura es mayor. Algunos científicos han propuesto que estos cruces del plano galáctico podrían tener efectos medibles en el sistema solar. La hipótesis más discutida es que cuando pasamos a través de regiones más densas de la galaxia, las fuerzas gravitacionales perturbadoras podrían alterar las órbitas de los cometas en la nube de Oort, enviando lluvias de cometas hacia el sistema solar interior. Algunos de estos cometas podrían impactar la Tierra, potencialmente causando o contribuyendo a extinciones masivas. Esta hipótesis, aunque interesante y plausible, es difícil de confirmar definitivamente. Los registros del impacto de meteoritos y las extinciones masivas son incompletos, y los períodos calculados no siempre coinciden perfectamente con el período de oscilación galáctico. Pero la idea de que el movimiento de la Tierra a través de la galaxia podría influir en la evolución de la vida en nuestro planeta es fascinante y conecta la biología terrestre con la dinámica galáctica a gran escala. También hay efectos más directos y medibles. La tasa de rayos cósmicos que llegan a la Tierra varía dependiendo de nuestra posición en la galaxia. Los rayos cósmicos son partículas de alta energía aceleradas por supernovas y otros fenómenos energéticos. Cuando estamos más cerca del plano galáctico, donde hay más supernovas y más fuentes de rayos cósmicos, recibimos más de esta radiación. Cuando estamos más lejos del plano, en la dirección del halo, la tasa de rayos cósmicos disminuye. Los rayos cósmicos tienen efectos reales en la Tierra. Pueden ionizar la atmósfera superior, afectando potencialmente la formación de nubes y el clima. También pueden causar mutaciones en el ADN, aunque a los niveles actuales este efecto es pequeño comparado con otras fuentes de radiación. Algunos científicos han propuesto que las variaciones en la tasa de rayos cósmicos a lo largo del tiempo podrían haber influido en la evolución de la vida, aunque esta hipótesis también sigue siendo debatida. Hay también algo que los astrónomos llaman la zona galáctica habitable, análoga a la zona habitable alrededor de una estrella donde las condiciones son apropiadas para la vida. La zona galáctica habitable es la región del disco galáctico donde las condiciones son más favorables para la vida compleja. Esta región no está demasiado cerca del centro galáctico,
donde la radiación intensa y las frecuentes supernovas serían hostiles para la vida, ni demasiado lejos, en mi Tiente, la periferia de la galaxia, donde la abundancia de elementos pesados necesarios para los planetas rocosos y la vida es insuficiente. Nuestro sistema solar está situado precisamente en esta zona galáctica habitable, a una distancia del centro galáctico que equilibra estos factores. No es solo que la Tierra esté en la zona habitable de nuestro Sol, es que el sistema solar mismo está en la zona habitable de la galaxia. Esta doble coincidencia podría ser parte de la razón por la que la vida compleja emergió aquí. Esta perspectiva ampliada sobre la habitabilidad nos hace pensar sobre dónde más en la galaxia podría existir vida. Las estrellas del halo, con su pobreza de elementos pesados, probablemente no puedan albergar planetas rocosos similares a la Tierra. Las estrellas cerca del centro galáctico están sujetas a radiación intensa y perturbaciones gravitacionales frecuentes que podrían ser hostiles para la vida. Pero en el disco galáctico, en la zona habitable, hay cientos de millones de estrellas similares al Sol, muchas con planetas rocosos en sus zonas habitables. La búsqueda de vida en el universo no es solo una cuestión de encontrar el planeta adecuado alrededor de la estrella adecuada. Es también una cuestión de encontrar la ubicación galáctica adecuada. Y cuando miramos hacia arriba y hacia abajo desde el plano galáctico, apreciamos cuán privilegiada es nuestra posición. En el disco delgado, en la zona galáctica habitable, con acceso a la química rica en elementos que hace posible la vida compleja. Hemos completado nuestro viaje imaginario por encima y por debajo del sistema solar. Hemos atravesado el disco delgado familiar, el disco grueso de estrellas ancianas, el halo galáctico con sus cúmulos globulares y su materia oscura invisible, y nos hemos asomado al espacio intergaláctico, donde las grandes estructuras del universo se revelan en toda su magnitud. Ahora es momento de reflexionar sobre lo que este viaje nos dice sobre nosotros mismos y nuestro lugar en el cosmos. Hay algo fundamentalmente transformador en cambiar tu perspectiva espacial. Cuando vivimos nuestra vida cotidiana, nuestra perspectiva es horizontal. Caminamos sobre la superficie de la Tierra, miramos hacia adelante y hacia los lados. El arriba para nosotros es simplemente el cielo, y el abajo es el suelo bajo nuestros pies. Raramente consideramos la dimensión perpendicular al plano de nuestra galaxia como una dirección real con contenido y significado. Pero cuando adoptamos esa perspectiva vertical, cuando imaginamos alejarnos perpendicular al plano galáctico, algo cambia en cómo entendemos nuestra ubicación. De repente, no somos simplemente habitantes de la Tierra en el sistema solar. Somos seres que habitan en una posición específica dentro de una estructura tridimensional enorme y compleja. Estamos en el disco delgado, a cierta distancia del plano ecuatorial galáctico, en un brazo espiral particular a una distancia específica del centro galáctico. Nuestra posición tiene coordenadas en todas las dimensiones del espacio, no solo las dos del plano galáctico. Esta perspectiva tridimensional nos hace apreciar la riqueza de la posición que ocupamos. El disco delgado donde vivimos es la parte más activa, más rica en elementos, más llena de vida estelar de toda la galaxia. Es donde nacen las estrellas nuevas, donde los planetas rocosos son más comunes, donde la química es suficientemente rica para permitir la vida compleja. Si hubiéramos nacido en el halo galáctico, entre estrellas de 12.000 millones de años ricas en hidrógeno y helio pero pobres en carbono y oxígeno, probablemente no existiríamos. Hay también algo profundamente humillante en esta perspectiva. El disco galáctico, nuestro hogar, tiene 100.000 años luz de diámetro, pero solo 1.000 o 2.000 años luz de grosor en nuestra región. Somos extremadamente delgados en la dimensión perpendicular. El halo galáctico nos rodea en todas las direcciones como una esfera invisible que se extiende mucho más allá del disco. La mayor parte del volumen de nuestra galaxia no es el disco brillante que vemos cuando miramos la banda de la Vía Láctea en el cielo nocturno. Es el halo invisible, dominado por la materia oscura y habitado por estrellas antiguas y solitarias. Y más allá del halo, el espacio intergaláctico
se extiende en direcciones que nuestros sentidos apenas pueden concebir. Las galaxias vecinas están a millones de años luz. Los supercúmulos abarcan cientos de millones de años luz. La red cósmica que estructura el universo observable tiene una escala de miles de millones de años luz. Somos una nota microscópica en una sinfonía de escalas incomprensibles. Pero aquí está la paradoja hermosa. Somos también la única parte del universo conocido que puede contemplar todo esto. Las estrellas del halo, antiguas y solitarias, no tienen conciencia de su posición en el cosmos. Los cúmulos globulares, con sus millones de estrellas apretadas, no pueden reflexionar sobre la red cósmica de la que forman parte. El espacio intergaláctico vacío no puede admirar las estructuras que delimitan los voids. Solo nosotros, criaturas minúsculas en un punto imperceptible del universo, tenemos la capacidad de mapear, comprender y maravillarnos ante todo esto. Esta capacidad de comprensión es quizás la cosa más extraordinaria en el universo conocido. No el tamaño de las galaxias, no la energía de las supernovas, no la densidad de las estrellas de neutrones. Lo más extraordinario es que el universo se ha organizado a sí mismo de tal manera que en al menos un lugar, en este disco delgado, en este brazo espiral, en este sistema solar, ha producido seres capaces de mirar hacia arriba y hacia abajo y entender lo que ven. Cuando miras el cielo nocturno y ves la banda de la Vía Láctea extendiéndose de horizonte a horizonte, estás viendo el plano galáctico desde dentro. Estás mirando lateralmente a través del disco delgado. Pero ahora sabes que perpendicular a esa banda, hacia arriba y hacia abajo en el sentido galáctico, existen territorios que nunca verás a simple vista, pero que son tan reales y tan majestuosos como todo lo que puedes observar. Por encima de ti, en el sentido galáctico, hay estrellas que nacieron cuando el universo tenía apenas 1000 millones de años. Hay cúmulos globulares orbitando lentamente como islas estelares en el espacio. Hay materia oscura invisible pero omnipresente. Y más lejos, galaxias, supercúmulos, y la red cósmica que estructura todo el universo observable. Por debajo, una historia diferente pero igualmente rica. Más estrellas antiguas, más cúmulos globulares, más materia oscura. Y en diferentes direcciones, diferentes vecinos galácticos, diferentes vacíos, diferentes filamentos de la red cósmica. Todo esto existe simultáneamente con tu vida cotidiana. Mientras desayunas, estas estructuras existen. Mientras duermes, el halo galáctico te rodea silenciosamente. Mientras trabajas, los cúmulos globulares orbitan lentamente por encima y por debajo del plano galáctico. El universo no se detiene mientras vivimos nuestras vidas. Continúa su danza cósmica con indiferencia a nuestras preocupaciones, nuestras alegrías, nuestros momentos de tristeza y celebración. Pero esa indiferencia no hace nuestra existencia menos significativa. Al contrario, la hace más preciosa. En un universo de tal vastedad, la existencia de seres conscientes es extraordinariamente improbable y extraordinariamente valiosa. Somos el universo mirándose a sí mismo desde una perspectiva única e irrepetible. La próxima vez que mires el cielo nocturno, especialmente si puedes ver la Vía Láctea en un lugar alejado de las luces de la ciudad, intenta mentalmente rotar tu perspectiva 90 grados. En lugar de mirar lateralmente a través del disco galáctico, imagina mirar perpendicular a él, hacia arriba o hacia abajo en el sentido galáctico. Imagina el halo esférico que te rodea, invisible pero real. Imagina las estrellas ancianas del disco grueso más allá del disco delgado familiar. Imagina los cúmulos globulares brillando tenuemente en la oscuridad del halo. Y luego expande esa visión más. Más allá del halo, el espacio intergaláctico oscuro y casi vacío. Luego las galaxias del grupo local, pequeñas manchas de luz separadas por abismos de nada. Luego el cúmulo de Virgo con sus 1000 galaxias. Luego la Niaquea con su 500.000 de galaxias. Luego la red cósmica que conecta todo en filamentos de materia separados por voids del tamaño de cientos de millones de años luz. Todo eso existe, ahora mismo, por encima y por debajo del sistema solar. Todo eso es tu vecindario cósmico, aunque la mayoría de él esté más allá de cualquier posibilidad de visitarlo. Todo eso es parte del universo del que eres,
aunque sea infinitesimalmente, parte. Somos criaturas de la Tierra, sí. Somos habitantes del Sistema Solar, ciertamente. Somos residentes del brazo de Orión en la Vía Láctea, sin duda. Pero también somos ciudadanos del universo, partícipes en una historia de 14.000 millones de años que comenzó con el Big Bang y continuará durante un futuro incomprensiblemente largo. Y esa historia cósmica de la que formamos parte, se extiende en todas las direcciones desde donde estamos, incluyendo hacia arriba y hacia abajo en el sentido galáctico, hacia los territorios que hemos explorado hoy y hacia regiones que todavía no hemos comenzado a imaginar. Si este viaje por las estructuras cósmicas que rodean nuestro sistema solar te ha abierto nuevas perspectivas, si te ha hecho pensar de manera diferente sobre tu lugar en el universo, te invito a suscribirte al canal. Porque el cosmos está lleno de perspectivas como esta, puntos de vista que transforman cómo vemos todo, esperando ser descubiertos y compartidos. Gracias por acompañarme en este viaje perpendicular al cosmos. Hasta nuestra próxima exploración de las maravillas del universo.